de Neuroimágenes en Demencia, comandada por Daniela Gómez, estudiante de 12º semestre, y María Paula Patiño, estudiante de 6º semestre de la universidad, ambas miembros de junta de nuestro grupo de interés. Como tutor académico, quiero presentar a la doctora Laura Aguilera. La doctora Laura es médica de la Pontificia Universidad Bolivariana y actualmente es médica rural en investigación en Semineuros. Entonces, bienvenidos y no sé si doctora quiera decir algo antes de empezar. Muchas gracias por ponerme como su tutora académica. La verdad, esta presentación es algo muy nutritivo para ustedes. Pónganle mucha atención porque está excelente. Listo, muchas gracias. Entonces le doy la palabra a los expositores. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Si quieren, podemos continuar. Entonces, hoy les vamos a presentar neuroimágenes en demencia. Les vamos a hacer una breve introducción. Acá hay una parte de la bibliografía que usamos. Sin embargo, en cada diapositiva abajo van a poder encontrar las demás referencias. En cuanto a la tabla de contenidos, aquí pusimos también pues una parte de la clasificación de demencias de las que vamos a hablar el día de hoy. Entonces tenemos la demencia cortical, que está dividida en dos, en la enfermedad de Alzheimer y la demencia frontotemporal, que va a tener una prevalencia del 60 al 70% de todas las demencias. También tenemos la demencia de origen vascular, que acá tenemos varios como subtipos, que tenemos la multiinfarto, la lacunar o por angiopatía mieloide, que tiene una prevalencia del 20 al 30% de las demencias. Y por último, la demencia de cuerpos de Lewy del 5 al 15%. Listo. En cuanto a la introducción, queremos hablarles un poquito de la definición de demencias. Entonces, acordémonos que esta va a ser el deterioro progresivo y reversible de la capacidad mental, de las funciones cognitivas superiores, que va a derivar en una afectación significativa en el desarrollo de las actividades de la vida diaria. Entonces, acordémonos algo súper importante, y es que el deterioro cognitivo va a estar en múltiples dominios. Acá vamos a tener dominios como la atención, va a estar afectado el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, funciones visoperceptivas y la cognición social. Y acá en el paciente se puede evidenciar una dificultad también con los números, con las palabras, cambios de humor y el comportamiento, y confusión en ambientes familiares, por lo que debemos estar sumamente atentos a todo esto, porque generalmente va a ser un diagnóstico de exclusión, y esto se va a hacer mediante una historia clínica que esté muy completa, un examen físico muy riguroso, pruebas neuropsicológicas, exámenes de laboratorio, imágenes que nos vamos a centrar en la charla de hoy, y todas tienen como un desenlace en común, que va a ser esa pérdida neuronal con una disminución en el volumen cortical, que aquí también se pueden, digamos que encontrar hallazgos en los cambios, y encontrar cambios estructurales que representen estadios avanzados o irreversibles de la enfermedad. ¿Listo? Bueno, en cuanto un poquito como de la epidemiología de las demencias y los desafíos que podemos encontrar acá, tenemos que la demencia es una causa muy importante de discapacidad, y también de dependencia en adultos mayores a nivel mundial. Por ejemplo, tenemos unas cifras que en el 2010 afecta a 35,6 millones de personas, y se estima que esta cifra aumentará a 65,7 millones en el 2030 y a 115,4 millones en el 2050, por lo que son cifras sumamente alarmantes, ya que se espera que se triplique entre el 2010 y en el 2050. Recordemos que la enfermedad de Alzheimer es la demencia más frecuente, con una prevalencia en un 60 a un 80% de todas las demencias. Y acá ya centrándonos como en las afectaciones, esta va a afectar habilidades cognitivas, físicas, y puede obstaculizar las tareas de la vida diaria, y va a imponer una carga emocional y financiera tanto al paciente como a su familia, y esto va a aumentar los costos de la atención médica, por lo cual es sumamente importante pues detectarlo tempranamente y hacer intervenciones fundamentales. También pues el desafío más grande que podemos encontrar acá es que se habla de que hay unos cambios sintomáticos en el cerebro que son muy
difíciles, por lo cual hace el diagnóstico también sumamente difícil. Sin embargo, pues digamos que si somos muy cautelosos en cuanto a la historia clínica, podemos identificarlo tempranamente e intervenirlo también tempranamente. Listo. En cuanto a la clasificación, hoy en día es muy importante que se hace a partir de la histopatología y el depósito proteico anormal de cada una de las demencias. Hoy queremos centrarnos en tres. Primero, beta amiloide, que hace parte pues, de lo que es la enfermedad de Alzheimer, y la demencia frontotemporal, que hace parte de las taupatías. Vemos que dentro de todo lo que es la enfermedad de Alzheimer están los síndromes clínicos, la que empieza de manera tardía, después de los 65 años, la comportamental, la variante de la fase progresiva primaria o la atrofia cortical posterior, asociado pues a todos los genes que se han estudiado, que son de susceptibilidad y que aumentan esa progresión del deterioro cognitivo. Tenemos las taupatías, acá incluimos enfermedad de Alzheimer, pero también la frontotemporal con todas las variantes que tiene, comportamental, la fásica, la semántica, y incluyen toda esta parte que es los parkinsonismos atípicos, la PSP y la generación corticobasal. Y por último, dentro de lo que es las alfa-sinucleínas, tenemos enfermedad de Parkinson, demencia por cuerpos de Lewy, e incluyen otra que no la mencionan, pero ahí estaría la atrofia de múltiples sistemas. Listo. Bueno, entonces ahora sí iniciamos con los tipos de estudios de imagen que podemos usar en las demencias. Entonces, de primeras tenemos la tomografía computarizada. Acordémonos que esta va a ser el estudio inicial en trastornos del sistema nervioso central por su disponibilidad, por su rapidez, porque también tiene un costo muy asequible y eso nos permite detectar sangre en fase aguda, evaluar patologías óseas y calcificaciones. Entonces, digamos que, pues, entonces, ¿cuándo lo vamos a pedir? Entonces, acá les pusimos como una tablita con las principales indicaciones del ATAC en evaluación, específicamente en demencias. Entonces, ¿cuándo lo vamos a pedir? Entonces, cuando hayan causas subyacentes de enfermedad, ya sean tumores, hematomas, infecciones, hemorragia subaracnoidea, infartos cerebrales, hidrocefalia, también una presencia o extensión y localización de atrofia cerebral, lesiones en sustancia blanca periventricular, en ganglios basales, en las áreas córticos subcorticales y las calcificaciones intraparenquimatosas de la tabla ósea. Acá pues debemos recordar que en casos subagudos o crónicos, así como en lesiones expansivas o infecciosas, acá vamos a recomendar sobre todo una resonancia magnética para mejorar ya la caracterización como tal y que la tomografía computarizada tiene limitaciones en la evaluación de los lóbulos temporales, por lo que no es tan común que la utilicemos como en ciertas demencias. ¿Listo? Listo. En cuanto a la resonancia magnética, pues este juega un papel fundamental, sobre todo en la detección de la pérdida del tejido cerebral, que nos va a interesar acá en el tema de las demencias, como lo es la atrofia, que esta va a ser causada por cambios patológicos asociados con trastornos neurodegenerativos. Entonces, acá les pusimos la misma tablita, como para que sea mucho más fácil, donde presentan los principales indicadores para la evaluación de demencias para usar la resonancia magnética. Entonces, acá vamos a tener ¿cuándo la vamos a usar? Cuando haya una caracterización de las lesiones subyacentes evidenciadas por el TAC, lesiones no visibles en el TAC. Entonces, si se dan cuenta, entonces primero vimos el TAC y si ya queremos profundizar un poquito más, vemos la resonancia magnética. También para mejorar la resolución de las lesiones evidenciadas por el TAC en la sustancia blanca, detallar la atrofia cortical, ya sea la extensión o digamos que dónde está localizada la atrofia y esto va a ser por medio de técnicas volumétricas y también la determinación de sangrado subagudo y crónico. Acá queríamos hacer un paréntesis de cuáles son las secuencias que hay que tener en cuenta al momento de enfrentarnos a un paciente con demencia. Entonces, primero, T1, este sería un corte coronal. Vemos que es T1 porque el líquido cefalorraquídeo está hipointenso, la sustancia blanca está hiperintensa y la sustancia gris está hipointensa. En este caso tenemos un paciente con enfermedad de Alzheimer. Más adelante vamos a ver los hallazgos, pero en general, atrofia de los hipocampos y lóbulos temporales. La otra secuencia es la FLAIR, que es un T2 atenuado, atenuado porque el líquido cefalorraquídeo va a estar hipointenso. Vemos que la sustancia gris va a estar hiperintensa y la sustancia blanca va a estar hipointensa. Esto es muy útil porque nos permite ver mejor esa diferenciación córtico-subcortical y ver lesiones de la sustancia blanca. En este caso,
un caso de demencia vascular, vemos unas lesiones hiperintensas, confluentes. La tercera secuencia que vamos a ver es SWAN o SWI. Esta nos sirve para ver microsangrados. Lo que hace es resaltar esas partes que tienen hemosiderina, como el sangrado, pero no nos ayuda a diferenciar entre, por ejemplo, calcio y hemosiderina o pues el hierro. Pero este caso es de angiopatía cerebral amiloide. Vemos acá lesiones puntiformes que son microhemorragias. Y la última es la difusión. Esta nos permite evaluar tanto lo cortical como lo subcortical y es el caso de un paciente que también puede cursar con demencia vascular secundario a una ACV. En toda la fase aguda, como vemos, vamos a ver que es una lesión hiperintensa en la difusión y en el ADC, que es la secuencia contraria, es hipointensa. Con el paso de los días, a las 5 semanas, vuelven a tomar la imagen al paciente y hay como una pseudonormalización de la lesión. Entonces, acá el ACV en difusión pasa a verse hipointenso y ya en ADC hiperintenso. Listo, entonces aquí nos queríamos hacer una pregunta esencial y es si hay un desorden orgánico o hace parte de los cambios por envejecimiento normal. Esto a que hacemos referencia a que no podemos confundir una demencia con los hallazgos imagenológicos de un paciente con una edad mayor. Entonces, para responder esa pregunta, primero debemos reconocer los hallazgos que se van a producir en un cerebro que esté sano al envejecer. Entonces acá pues también debemos tener en cuenta que el proceso como de envejecimiento también genera como unos cambios en el deterioro cognitivo, pero no por esto tiene que ser una demencia. Entonces, primero pues acordemos que los factores que influyen ya sea en el tipo y en el ritmo del deterioro cognitivo va a ser el estado general pues de salud del paciente, también factores hereditarios, nivel de actividad física, toda la parte de hábitos que tuvo el paciente, nivel educativo, cultural, socioeconómico, bueno, todo eso. Y dentro de los cambios por envejecimiento normales, tenemos la atrofia cortical, que esta se va a tratar de una disminución progresiva y simétrica del volumen cortical, que se va a traducir en imágenes estructurales como la prominencia de surcos, como lo podemos ver ahí en las imágenes, un aumento simétrico y progresivo del espacio subaracnoideo, principalmente en los lóbulos frontales y parietales. Listo. Bueno, entonces en cuanto a la resonancia magnética cerebral, entonces ya tenemos que la indicación principal van a ser todos los pacientes como parte de la evaluación inicial del trastorno neurocognitivo mayor. Entonces acá ya lo vamos a enfocar mucho más a la enfermedad de Alzheimer. Entonces vamos a hablar un poquito de la fisiopatología, pero de manera muy leve, porque eso ya lo hemos visto en presentaciones anteriores. Entonces aquí vamos a tener sobre todo un deterioro cognitivo y funcional progresivo por una pérdida neuronal secundaria a una acumulación de placas de beta amiloide y también de proteína tau. Y esto, por lo general, va a tener un inicio en la corteza temporal mesial del hipocampo y de la corteza entorrinal. Entonces, todo esto, digamos que va a tener como una progresión en el tiempo al comprometer la neocorteza. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son los principales hallazgos en la enfermedad de Alzheimer? Entonces, digamos que vamos a tener signos de atrofia cerebral generalizada o focal, que acaba de haber una atrofia desproporcionada del lóbulo temporal medial, incluyendo el hipocampo, la amígdala, la corteza cingulada y el giro parahipocampal. Y también podemos encontrar ventriculomegalia, que después son los ventrículos agrandados, también un estrechamiento giro, del giro ¿Sebas? y los surcos ¿De sectoriales Wording publicó algo? prominentes. Eh, Dani, creo es. Gracias. Listo. Listo. Bueno, entonces acá les hicimos un caso para que puedan correlacionar la imagen con el cuadro clínico. Entonces, mientras que leemos este casito, la idea es que ustedes vayan poniendo por el chat qué tipo de imagen es, en qué corte está y en qué secuencia está. ¿Listo? Como de manera muy rápido para que lo puedan poner. Entonces, si quieres, Dani, pon una, por favor. Listo. Entonces, tenemos una paciente que se llama María, tiene 68 años, presenta olvidos progresivos, repite preguntas y se desorienta en lugares familiares.
Entonces le hacemos una resonancia magnética y pues esta es la imagen que nos muestra. Entonces, pues si quieren poner ahí como, pues ya sea por el chat o si nos quieren comentar como el corte, la secuencia, todo eso. Entonces, y pues de pronto qué hallazgos le ven. Entonces, si quieres, pues Dani, vayamos pasando y ellos lo van poniendo después. Entonces, pues, perfecto. Muchas gracias, Pau. Entonces, es una resonancia magnética, súper bien. Es un corte axial o transversal y es una secuencia T2. Perfecto. Entonces, acá, digamos que podemos ver ahí podemos hacer como ahí se los subrayamos, podemos evidenciar una atrofia cerebral bilateral con surcos prominentes, que es lo que hemos subrayado de verde. También van a haber múltiples focos hiperintensos pequeños en la materia blanca, que si se dan cuenta es como todo lo que está como dentro del circulito blanco. Y estos van a ser espacios perivasculares agrandados o también se le denomina espacios de Virchow-Robin. Listo, siguiente. Listo, entonces acá pues tenemos el mismo caso. Acá ya tenemos, digamos, es la misma secuencia, sin embargo acá ya bajamos un poquito. Entonces acá vamos a ver los ganglios basales. Entonces acá, pues de pronto si alguien nos quiere decir que le ven de raro, o de pronto la atrofia en qué parte está. em, pero bueno, entonces acá pues vemos los ganglios basales, acordémonos que el primero pues es el núcleo caudado, el segundo pues está el putamen, el tercero es el tálamo. Entonces acá una atrofia temporal, ok, súper bien. Entonces acá lo que podemos observar es una atrofia cerebral bilateral, sobre todo en las fisuras de Silvio prominentes, que es todo lo que está como en verdecito. Y bueno, ya acá es esa atrofia bilateral sobre todo sobre todo en lóbulos temporales también. Súper bien. Entonces, ¿listo? Siguiente. Y bueno, y acá tenemos el mismo caso. Acá pues bajamos un poquito más. Entonces, si quieres, sigue Dani. Entonces acá pues tenemos la resonancia magnética, tenemos el mismo plano axial en T2 y acá lo que podemos encontrar es una atrofia del lóbulo temporal medial que va a estar acompañado con ensanchamiento del espacio subaracnoideo, que es todo lo que vemos en verde, y una dilatación de los cuernos temporales pues de los ventrículos laterales, que es lo que evidenciamos en rojo. Listo. Y ya dentro del seguimiento que le hacemos a pacientes con enfermedad de Alzheimer, también nos apoyamos de neuroimágenes. Dentro de toda la parte del tratamiento tenemos dos opciones de anticuerpos monoclonales, que es lecanemab y donanemab. El más eficaz es donanemab, pero tiene más tasa de efectos adversos. El principal es el ARIA o el Amyloid Related Images Abnormalities. Van a presentar edema, microhemorragias o siderosis superficial. Entonces, es muy importante que hagamos un seguimiento imagenológico. Lo que recomiendan es 10 semanas después de iniciar el tratamiento, 14 semanas después, 28 semanas después y al año. Y en general, lo que vamos a ver son dos tipos de área. Área E, que es edema vasogénico, lo vamos a ver en FLAIR, acá lesiones hiperintensas, y área H, que son por hemorragia, macro o microhemorragias, que lo vemos sobre todo en la secuencia de Swan. Clínicamente, los pacientes pueden cursar con cefalea, alteración de la marcha, vómito o confusión. Listo, entonces acá también les queríamos hablar un poquito de técnicas avanzadas de neuroimagen. De primeras tenemos la volumetría cerebral. Esta estuvimos buscando si se encontraba en Colombia y al parecer está en algunas instituciones, por ejemplo en Medellín. Sin embargo, pues la verdad son muy contadas las instituciones que tienen ese tipo de tecnología. Sin embargo, creemos que es relevante pues que las mencionemos en este caso. Entonces, la volumetría cerebral va a ser una técnica de análisis cuantitativo del espesor cortical y del volumen de diversas estructuras. Acá podemos encontrarlo de manera manual y también automatizada. Y esta técnica lo que nos ayuda, nos permite como una mayor sensibilidad, una mayor especificidad y valores predictivos en el diagnóstico de múltiples patologías con pérdida de volumen cortical.
Acá también podemos identificar más temprano, con esta técnica, identificamos más temprano una atrofia del lóbulo temporal medial, sobre todo en la enfermedad de Alzheimer, y una disminución del volumen del hipocampo desde una pérdida del 6% del volumen, y también versus un 15% con la técnica de volumetría global, hasta más del 32% de la pérdida del volumen en análisis cualitativo visual. Listo. Bueno, entonces aquí también tenemos, pues digamos que otras técnicas que son técnicas de medicina nuclear, y acá vamos a comenzar con el PET-FDG. Entonces, bueno, esa técnica se basa en el metabolismo de la glucosa por el cerebro, que el FDG va a ser el análogo de glucosa, que va a ser el principal sustrato energético cerebral, que este va a ser pues digamos que logra identificar el metabolismo de la glucosa en el cerebro, que este va a seguir un patrón simétrico en la corteza cerebral, también en los núcleos caudados y en el tálamo, que este metabolismo va a ir disminuyendo conforme avanza la edad. También algo importante es que pues van a haber unos patrones específicos del metabolismo que van a estar alterados, y estos patrones nos van a ayudar como a diferenciar los tipos de demencia. Acá, pues digamos que en términos generales va a haber una pérdida neuronal, van a haber también unos cambios glióticos y una disminución de las producciones presinápticas y un daño del tejido cerebral, que esto se va a mostrar como un hipometabolismo local. Entonces aquí pues les podemos ver como en la imagen esos patrones de hipometabolismo típico dependiendo de la demencia que se esté referenciando en cada caso. ¿Listo? Listo. Entonces, pues digamos que específicamente en el PET, en enfermedad de Alzheimer, se va a ver un hipometabolismo en el cíngulo posterior, en la precuña, en el lóbulo temporal, posterior y parietal. Y este va a ser un predictor muy fuerte de la progresión de un déficit cognitivo leve a, digamos que la progresión a la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, digamos que a pesar de que hay estas afectaciones en las estructuras que mencionamos anteriormente, sí va a estar muy evidenciado que se va a respetar, por ejemplo, el lóbulo occipital, el cíngulo anterior, los ganglios basales, el tálamo y la corteza sensoromotora, que esto, digamos que también nos puede ayudar a diferenciarlos de otros tipos de demencias. ¿Listo? Y bueno, entonces tenemos también el tau PET, que este va a utilizar el radiotrazador que se llama fluortaucipir, que esta pues va a utilizarse en la agregación anormal de proteínas tau a ovillos neurofibrilares, y va a estar ausente en pacientes sanos y aumentados en casos de Alzheimer. Entonces, en la imagen que vemos abajo, podemos identificar un paciente normal o un individuo, digamos que cognitivamente normal, que acá no se va a agregar el fluortaucipir, mientras que en las imágenes de abajo, que ya tenemos un paciente ya con un deterioro progresivo pues mucho más como aumentado, y este paciente ya tiene diagnosticada la enfermedad de Alzheimer, aquí sí podemos evidenciar cómo se agrega en las zonas típicamente comprometidas el radiotrazador fluortaucipir. Listo. Bueno, en cuanto a la demencia frontotemporal, digamos que no vamos a hablar de la fisiopatología porque esto también ya tuvimos una charla completa para esto, que también se las invitamos a que la puedan revisar. Sin embargo, como una pequeña introducción, esta va a ser una entidad clínica en la cual los desórdenes del comportamiento se relacionan con la atrofia frontotemporal, como lo dice su nombre, y dentro de estas demencias se incluyen, entre otras patologías, también está la enfermedad de Pick, la degeneración del lóbulo frontal, con o sin enfermedad de neurona motora asociada. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos que podemos ver en las imágenes en una demencia frontotemporal? Los principales van a ser una atrofia cortical, es decir, una atrofia en el lóbulo frontal, en el lóbulo temporal, también en la ínsula y en el cíngulo anterior.
Y también va a haber una atrofia subcortical en el globo pálido, en la amígdala, en el hipocampo, en el tálamo, y también puede haber en otras estructuras como en el área subcallosa, en la corteza entorrinal, giro hipocampal, la simetría del hemisferio y también pues puede haber una simetría del hemisferio dominante. En cuanto, digamos que ya un poquito más general, los hallazgos imagenológicos, tanto en TAC como resonancia magnética, específicamente en la enfermedad de PIC, podemos encontrar una atrofia temporal y frontal, que esto se van a dar cuenta que lo vamos a encontrar en la imagen de la siguiente diapositiva. También puede haber una atrofia de los núcleos caudados, una dilatación desproporcionada de los cuernos frontales y ensanchamiento de la fisura hemisférica anterior, que también lo podemos identificar en la próxima imagen que vamos a ver. Y también puede haber una quiliosis en la sustancia blanca, que se van a ver como áreas hiperintensas, sobre todo en la secuencia T2, y una recuperación de la inversión. Listo. Entonces acá, como lo podemos ver en la imagen, entonces acá pues podemos ver como esta dilatación de los ventrículos laterales, sobre todo como en el asa frontal, y también podemos evidenciar una atrofia bastante marcada, sobre todo en los lóbulos frontales de manera bilateral, y también podemos evidenciar una atrofia pues en los lóbulos temporales, tanto la atrofia de materia gris como de materia blanca. Listo. Seguimos con la demencia vascular. Esta siempre es sospecharla en pacientes que tengan factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, obesidad, dislipidemia, diabetes. Y los hallazgos que vamos a tener son secundarios pues, a todos los eventos isquémicos o hemorrágicos que pueden anteceder a la presentación de la demencia vascular. Tenemos entonces acá, vamos a ver principalmente la secuencia de Flair y Swan, lesiones hiperintensas como vemos en la A, confluentes, infartos corticales, subcorticales, lacunares. Vemos acá en la G lo que se llama también, y nos dijo mapa, los espacios de Virchow, que son esos espacios perivasculares ensanchados, o en la secuencia de Swan, microhemorragias. Importante también saber que en la demencia vascular tenemos que diferenciar lo que corresponde a un antecedente de un ACV versus lo que es enfermedad de sustancia blanca, y para eso tenemos la secuencia de difusión. Como vimos en la fase aguda de la ACV, en la difusión se va a ver hiperintenso y con el paso de los días se vuelve hipointenso. A diferencia de lo que es la enfermedad de sustancia blanca, vamos a ver que esta permanece hiperintensa a lo largo del tiempo. La clasificación de fasecas, muy útil también para ver ese grado de extensión que tiene la enfermedad de sustancia blanca. Fasecas 1 es cuando solo tenemos lesiones puntiformes, hiperintensas subcorticales. Fasecas 2 ya son lesiones confluentes y fasecas 3 son lesiones mucho más extensas y difusas, hiperintensas, como vemos acá, principalmente pues periventriculares. Y en cuanto a los estudios funcionales con la resonancia y el PET, vamos a ver que en la demencia vascular pues no hay presencia de tau ni beta amiloide, como vamos a ver más adelante en la angiopatía cerebral amiloide sí hay. Acá lo que vamos a utilizar es el radiotrazador para la glucosa, enfocándonos en ver las áreas de hipometabolismo que en la demencia vascular son asimétricas, heterogéneas y lo describen como un patrón parchado, no hay un patrón en específico, como vemos acá. En la angiopatía amiloide cerebral, que hace parte de la demencia vascular, pero a diferencia de las anteriores, acá sí hay un cúmulo de tau y beta amiloide. Tenemos varios hallazgos que hacen parte de los criterios de Boston para el diagnóstico. Tenemos entonces que en la secuencia de Swan vemos microhemorragias, como hemos visto acá, lobares. Vamos a ver que en la misma secuencia podemos ver siderosis superficial, que es todas estas lesiones hipointensas. En FLAIR o en la misma secuencia de Swan podemos ver hemorragia de la convexidad, muy importante que es de la convexidad para sospechar en angiopatía amiloide cerebral. En T2 vamos a ver esos espacios perivasculares ensanchados en el centro semioval, y a nivel del FLAIR podemos ver en el centro semioval más de 10 lesiones subcorticales que hacen parte pues de esas lesiones hiperintensas que les mencioné. El diagnóstico definitivo se hace con biopsia o en su defecto con la autopsia. Sin embargo, con todos los hallazgos clínicos radiológicos podemos hacer un diagnóstico de una angiopatía amiloide posible o probable. Acá les dejamos el algoritmo para que lo puedan revisar después, pero básicamente pues incluye las lesiones que les dije: cirrosis superficial, hemorragia subaracnoidea, todas las microhemorragias corticales,
hemorragias intracraneales. Y con eso lo dejan como posible, probable o pues ya en su defecto con la biopsia que no es muy común que se haga. Los hallazgos en el PET, pues a diferencia de la demencia vascular, acá sí hay proteína tau y beta amiloide que se van a acumular tanto en región occipital como en las zonas que hay microhemorragias. Las sinucleopatías, ya para terminar, pues se componen de dos, enfermedad de Parkinson y la demencia por cuerpos de Lewy. Ya tuvimos charlas, pero así como para la clínica para diferenciarla, recordar que se diferencian es por el tiempo que tarda en aparecer los síntomas motores y luego la demencia. Parkinson, más de 12 meses de diferencia entre el inicio de síntomas motores y la demencia, versus lo que es la demencia por cuerpos de Lewin, donde por lo menos o se presentan al tiempo o en un lapso menor de un año se presentan tanto deterioro cognitivo como los síntomas motores. Los hallazgos en resonancia, acá vamos a ver, pues una vez más, atrofia cortical principalmente a nivel insular, pero se ve mucho más marcada en lo que es la demencia por cuerpos de Lewy versus la enfermedad de Parkinson, atrofia en el cíngulo, lóbulo temporal, occipital y en toda la parte orbitofrontal, como vemos en esta resonancia. Y el otro signo característico de la enfermedad de Parkinson lo vamos a ver en la secuencia de Swan o SWI. Acá vemos que por la pérdida de las neuronas dopaminérgicas ya no se va a ver tanto homogéneo hipointenso, sino coge la forma de lo que llaman el signo de la cola de la golondrina a nivel del mesencéfalo y la sustancia negra. En los estudios funcionales, pues vamos a ver también ese cúmulo y agregación de proteína tau, principalmente en el giro temporal inferior y la precuña, y un hipometabolismo, como vemos en el cuerpo estriado, cerebelo y lóbulos frontal, parietal y occipital. Otro signo característico en el PET, que describe la literatura, es el signo de la isla del cíngulo, en donde vemos que el cíngulo preserva un metabolismo cerebral normal y está rodeado de todo pues, el lóbulo occipital, que permanece con un metabolismo normal que es característico de la demencia por cuerpos de Lewy. Y ya el continuum nos trae dos imágenes que resume todos los hallazgos en demencias. Primero tenemos acá en el PET y queríamos correlacionarlo con los hallazgos clínicos de las demencias. Entonces, enfermedad de Alzheimer, que sería la primera, vemos que compromete todo el dominio cognitivo amnésico y va a tener hipometabolismo en la zona temporal. Ya si es la variante pues, del lenguaje, afasia logopénica va a comprometer también toda la parte frontal e inclusive un poco de la parietal. La demencia por cuerpos de Lewy, como vemos pues clínicamente dentro de los criterios estaba que tuvieran alucinaciones visuales, por lo tanto hipometabolismo se va a ver a nivel occipital y temporal, y la demencia frontotemporal, según el subtipo clínico, también va a tener una zona más marcada de hipometabolismo. Si es la variante comportamental, va a ser sobre todo frontal; si es la variante del lenguaje o la fascia no fluente, va a ser principalmente en la región frontal y parietal del hemisferio dominante, que usualmente pues es el izquierdo en la mayoría de las personas. Y la variante semántica, asimismo, pues compromete el lóbulo temporal dominante del hemisferio izquierdo, que es usualmente el dominante en la mayoría de las personas. Y nos trae esta otra imagen que resume los hallazgos y hace una comparación entre los tipos de demencia en resonancia en T1. Enfermedad de Alzheimer tenemos atrofia, como vimos, de los hipocampos, del lóbulo temporal y ya según la variante subclínica vamos a tener entonces si es la atrofia cortical posterior, pues una atrofia más marcada a nivel posterior y si es la variante del lenguaje, una atrofia más marcada en el hemisferio dominante, como vemos acá al lado izquierdo. Si es la angiopatía cerebral amiloide, vemos acá en rosado, pues vamos a ver en la secuencia de Swan todas las microhemorragias. Si es la demencia por cuerpos de Lewy, vamos a ver acá entonces que teníamos la atrofia a nivel de la ínsula mucho más marcada con respecto a lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. Y en la demencia frontotemporal, pues depende del tipo subclínico. Entonces, si es la variante comportamental, sobre todo en la parte frontal; si es la variante del lenguaje, en la parte temporal y parietal del hemisferio dominante más asimétrico. Y como conclusiones, tenemos que primero las neuroimágenes en correlación con la clínica resultan ser una gran ayuda para el diagnóstico diferencial de las demencias. Segundo, que es fundamental diferenciar qué hallazgos clínicos radiológicos son esperables en el envejecimiento normal, entre comillas, versus demencias. Y por último, que la ventaja principal de las neuroimágenes funcionales, como lo es el PET, es que permiten detectar cambios tempranos del metabolismo cerebral en la etapa subclínica de las demencias. Describían que hasta 15 a 20 años antes pueden haber alteraciones en el hipometabolismo cerebral. Y eso es todo lo que traemos el día de hoy. Listo, muchísimas gracias. Creo que la doctora estaba teniendo problemas de internet, pero
No sé si quieras decir algo. Creo que la doctora está teniendo ya bastantes problemas de conexión, entonces no sé si alguno tenga una pregunta o si me la manda y yo se la hago llegar a la doctora. Bueno, entonces ya para finalizar, le agradezco mucho a las exponentes y nuevamente cualquier duda se la hago llegar a la doctora. Muchas gracias. Listo, muchas gracias a todos.